Buenos días, el día de hoy realizaremos una entrevista que nos ayude a cuestionar sobre la ética profesional y la interculturalidad. La entrevista es realizada a Rodrigo Esparza, un médico ecuatoriano que actualmente reside en Estados Unidos. Buenos días, el día de hoy vamos a realizar una entrevista a Rodrigo Esparza, un médico ecuatoriano que emigró a Estados Unidos. Para comenzar, cuéntenos un poco sobre usted. ¿Cómo se formó como médico en Ecuador y en qué especialidad se desempeña actualmente en Estados Unidos? Ok. Hola, ¿cómo están? Yo soy nacido en Loja, originario de Loja, ¿sí? Y me gradué en la Universidad Central del Ecuador en los 80, por el año 83, cuando la Universidad Central del Ecuador era una de las más reconocidas, la Facultad de Medicina en Sudamérica. Esa fue mi primera inmigración, básicamente, ¿no? Hoy por hoy, hice medicina primaria y también medicina de emergencias. El- una cosa que creo que es importante, fuimos una de las primeras generaciones, ¿sí? Que cambiamos de un gobierno dictatorial a un gobierno democrático, que creo que a lo mejor eso tenga importancia. Ya. ¿Qué lo motivó a migrar a Estados Unidos y cómo fue ese proceso para ejercer la medicina en un nuevo país? Bueno, yo tuve razones de tipo personal, básicamente, y tuve la oportunidad de emigrar por razones de tipo personal, pero independiente de eso, yo creo que también había ciertas circunstancias que en ese tiempo nos ayudaban a tomar posiblemente decisiones para emigrar o para buscar otras oportunidades. Una de ellas era la producción de médicos y la falta de trabajos que había en ese tiempo, o no sé si lo siga habiendo en este momento, pero recuerdo claramente una vez que había 60 plazas de residencia para el Hospital Andrés de María y habíamos más de 800 personas que queríamos buscar esa posición, ¿no? Eh, el hecho, básicamente, que nosotros teníamos una práctica privada aquí, pero independiente de eso, yo creo que había todos estos factores a ese momento. Listo. Desde su experiencia, ¿cuáles han sido los principales cambios que ha vivido en el ámbito profesional al pasar de trabajar en Ecuador a hacerlo en Estados Unidos? Yo pienso que el idioma es una de las cosas más importantes. En ese tiempo no tenía un conocimiento real del idioma, pero también la asimilación cultural, la diversidad de una población, ¿sí? Con necesidades diferentes a las nuestras, culturas diferentes, con creencias diferentes, ¿sí? El hecho también de instituir más o de hacer más medicina preventiva que medicina curativa, que era lo que creo que se hacía más, un poquito más tradicionalmente acá en Ecuador, a pesar que era bastante incipiente nuestra medicina preventiva, tratando de hacer más pap smear, sin hacer más campañas de vacunación y todo eso. También la forma de dar la salud, ¿no? Sistemas de salud privados con seguros médicos, sistemas de salud comunitarios donde las poblaciones más en desventaja posiblemente accedían a esto, al cuidado médico. Y en el plano social o personal, ¿cómo ha sido adaptarse a una cultura diferente siendo un profesional de la salud migrante? Precisamente justo eso de la cultura que mencionaba. Mi familia siempre fue mi núcleo inicial, pero en función de mi familia, básicamente avanzamos o tratamos de avanzar en función de eso, pero construir un nuevo núcleo social, ¿sí? Era bastante difícil, ¿no? Encontrar personas con quien puedas conversar, inclusive, de tus raíces, compartir cualquier cosa, de tus creencias, no siempre fue muy sencillo. O sea, crear un núcleo social era bastante importante. Eh, También era la tendencia de la gente o de que encontraba la gente tratando de buscar proveedores de salud que tenían tu mismo lenguaje y tenían tus mismas culturas y tu misma cultura, porque de esa manera se sentían más allegados a ti y a lo que necesitaban. ¿Y cómo siente que su identidad ecuatoriana influye en su forma de ejercer la medicina actualmente? Nosotros tuvimos siempre la idea de que nuestra medicina tradicional y medicina ancestral era bastante importante en la forma que nosotros ejercíamos medicina. Yo pienso que manteniendo esas tendencias o ese conocimiento nos ayuda, ¿sí? A dar a un paciente o a entender a un paciente de la mejor manera cuando ellos tienen unas creencias diferentes. De esa manera podemos mostrar mayor entendimiento, podremos mostrar mayor empatía, tratar de entender la realidad de una situación en su mismo idioma y quizá respetando todas esas creencias, ¿sí? Y poniendo en prioridad todas esas creencias que ellos tienen para obtener un mejor resultado en el tratamiento de ellos. Y partiendo de ese punto, ¿qué saberes, prácticas o valores de la medicina en Ecuador cree que podrían enriquecer el sistema médico estadounidense o su propia labor? Yo pienso que todo el sistema y todas nuestras creencias son importantes, ¿no? Podemos dar mayor cuidado a gente que necesita este tipo de medicina, pero también es importante y es trascendente que personas que tenemos una cultura, una otra cultura, otro tipo de cultura, que hablamos un segundo idioma, quizás podemos brindar un mejor tratamiento a personas que buscan este tipo de servicio, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos también mucho respeto por eso y nos respeta mucho por eso porque podemos dar un mayor tratamiento y lograr un mejor, eh, ¿cómo digo? Un apoyo. Un mejor apoyo para todos, para poder hacer todo de la mejor manera, ¿sí? Yo creo que eso es importante. ¿Y cómo percibe que la sociedad y el entorno médico en Estados Unidos reconocen o valoran su cultura y origen latinoamericano? Bueno, yo nunca he sentido un poco personalmente, de tipo de racismo, pero sí se siente, ¿sí? La forma de discriminación que puede existir, pero el hecho de uno poder entender
y poder tener la capacidad de determinar y definir todos esos que son muy importantes valores que nosotros tenemos, ¿sí? Yo creo que hacen que se respete y se mejore todo ese tipo de cosas en realidad. Nosotros podemos y deberíamos mantener, respetar las creencias de cada cual, ¿no? Y eso creo que es lo más importante, ¿no? Tratar de que nosotros podamos presentar o proveer todo ese tipo de servicios. Desde ese punto de vista, nuestros valores y nuestra forma y nuestra formación médica yo creo que es muy valorable. Y finalmente, ¿qué mensaje le daría a estudiantes de medicina u otros profesionales que estén considerando ejercer en un contexto intercultural o migrar a otro país? Bueno, yo pienso que todo tipo de transición nunca es fácil, ¿no? Y yo creo que hoy la enseñanza es más global que antes, ¿no? Y desde al ser más global, yo creo que la integración tiene menos dificultades que lo que teníamos antes, ¿no? Hoy ustedes posiblemente hablan otro idioma ya de antemano, ¿sí? Pero eso también, también es muy importante mantener y respetar nuestras tradiciones, ¿no? Entender a cada persona y acercarse a cada persona como un ente individual, ¿no? Respetando toda de dónde vienen, cómo son, ¿no? Cada cual tiene sus creencias, cada cual tiene su cultura, cada cual tiene su idioma. Y yo pienso que de esa manera nosotros podemos mostrar más empatía, ¿sí? Y poder entender más esa circunstancia que se presenta. Y, y yo creo que todo esto es bastante gratificante. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias, señor Rodrigo, por sus palabras. Llegamos al final. Ya finalizamos con la entrevista hacia el doctor Rodrigo y ahora utilizaremos lo que él mencionó para crear una perspectiva global de lo que significa ser un médico en el mundo actual que está en constante cambio y transformación, ampliando no solo lo que se mencionó en la entrevista, sino también lo que no se dijo para crear un espacio de reflexión y llegar también a construir ideas complejas acerca de la ética profesional y la interculturalidad. Entonces, de esta manera yo planteo una serie de criterios que nos ayuden a construir esta reflexión y que llevan contenido de la entrevista que me pareció interesante rescatar. Iniciamos con cuando migrar no es simplemente mudarse. Pudimos observar cómo el migrar para un médico no es simplemente cambiar de país, ya que significa reinventarse desde lo más básico, el idioma, la práctica, el reconocimiento profesional. Y esto se ve reflejado en el caso del doctor Rodrigo, ya que aunque él no viajó, no se mudó a Estados Unidos por motivos laborales, una vez que ya se estableció allá y tuvo que buscar su carrera, tuvo que empezar desde cero. Y esto nos lleva a pensar por qué tantos conocimientos deben ser revalidados casi por completo. ¿Y qué dice eso sobre cómo se valora el saber médico que proviene desde Latinoamérica, específicamente hablando de la visión estadounidense? Y partiendo de este punto de división Estados Unidos, Latinoamérica, tenemos lo que serían los modelos de salud distintos, que sería curar versus prevenir. Uno de los cambios más marcados que el doctor Rodrigo notó fue el enfoque sanitario, ya que en Estados Unidos se prioriza la prevención, y aquí en Ecuador ya se cura la enfermedad cuando está avanzada. Pero hablando del caso de Estados Unidos, hay que preguntarnos quiénes tienen acceso real a esta medicina preventiva y si es que es universal o está condicionada por estatus migratorio, por idioma o por segura, ya que ese es, siento yo, el principal problema del sistema estadounidense. La prevención se vuelve una forma sutil de vigilar y de convertirse en una práctica excluyente hacia personas que no pueden o no tienen la posibilidad de adquirir un seguro de salud para llegar a tener una atención de calidad. Aquí tenemos lo que sería el siguiente punto: la cultura también habla, también se escucha. Y adaptarse a una nueva cultura no solo exige aprender sus códigos sociales, sino también implica preguntarse cuánto de esta nueva cultura yo voy a adquirir y cuánto de mi anterior cultura yo voy a ir perdiendo. Y aquí el doctor Rodrigo relata que aunque fue fácil adaptarse al trato y al idioma, nunca sintió un rechazo frontal. Sin embargo, esto no significa que la interculturalidad ocurra de una forma automática, porque ¿qué significa realmente reconocer las diferencias de otros en la interseccionalidad o en la interculturalidad? Y siento yo que no es simplemente la tolerancia, sino es un diálogo donde ambas partes aprendan y se transformen. Desde la ética profesional, para mí esto es un llamado a dejar de ver la cultura como un obstáculo y empezar a verla como una posibilidad. También tenemos el punto número 4, que es la empatía es un saber. Y aquí para mí lo principal es rescatar que la empatía o los valores de comunicación entre personas están con una perspectiva muy denigrada en relación a lo que sería el conocimiento técnico de la práctica médica. Y es algo que se debe cambiar, ya que se tiene que humanizar mucho más la atención médica y no siempre valorarla formalmente, sino también buscar conectar con el paciente para entender cuál es la dolencia que él está teniendo. Y aquí también ya podríamos partir al punto número 5, que es el racismo y el el reconocimiento de las personas, ¿no? Porque a la final podemos observar que aunque el médico migrante, que en este caso es el doctor Rodrigo, haya sido tratado con respeto en la mayoría de contextos, no se dejó de mencionar que haya habido episodios de racismo. Y no son la norma, pero existen ahí. Y ese es el problema, cuando el racismo es ocasional, porque es más difícil de señalar y denunciar y se manifiesta no solo en actos directos, sino también en miradas, en dudas o en exigencias extras. Y ahí es donde entra la reflexión, ¿no? ¿Puede existir verdadera ética profesional si es que hay este tipo de jerarquías invisibles
basadas en cosas muy, muy mundanas, como el origen, el acento o el color de piel. Tenemos también ya de aquí lo que sería el punto número 6, ética para los que migran. Y aquí el doctor Rodrigo hace énfasis en que ser médico migrante exige una constante relectura de los propios valores. Es cambiar el contexto, cambiar los códigos en uno mismo, pero no cambiar el compromiso ético. Sin embargo, ahí también nos tenemos que preguntar, ¿cuánto espacio damos en la formación médica para pensar estas tensiones? ¿Y estamos educando a profesionales preparados para actuar en entornos culturalmente diversos? Aquí tenemos que ponernos a pensar en que escuchar sin juzgar debe ser una práctica profundamente ética y necesaria en contextos migratorios, donde los prejuicios pueden intervenir con el cuidado. Tendríamos también el punto número 7, que sería el final, la conclusión general de lo que dice el doctor Rodrigo. Y aquí yo podría mencionar que si bien es cierto, la medicina es una ciencia, eso no quiere decir que tenga que ser estática. La medicina está en movimiento. El ejercicio de la medicina también migra, también se adapta, también transforma. Y el médico entrevistado, que en este caso es el doctor Rodrigo, llevó consigo no solo su título, sino también su forma de cuidar y una forma diferente de mirar a los pacientes. Y ahí nos ponemos a preguntar, ¿qué pasaría si los sistemas de salud reconocieran ese aporte? No como algo exótico, como algo característico de la cultura latina, por así decirlo, sino como una riqueza profesional legítima. La ética intercultural invita a ver la diferencia como un valor, no como un problema, como una oportunidad antes que una desventaja. Y cuando se logra eso, la medicina deja de ser un conjunto de protocolos. Y a mi forma de ver, se convierte en un espacio verdaderamente humano donde haya lugar distinto para saberes, orígenes y sensibilidades. Gracias por su atención.